My last name is Lee. Bruce Lee. Bruce Lee y la reconstrucción de la memoria. Bruce Lee murió en 1973, cuando las tecnologías de imagen estaban muy lejos de las posibilidades actuales. Muchas fotografías de aquella época presentan grano, daños, pérdida de contraste, desenfoque o una resolución extremadamente limitada comparada con los estándares modernos. Las películas tampoco son eternas. El celuloide puede sufrir arañazos, suciedad, pérdida de color, deterioro químico, parpadeos y daños físicos. Con el paso de las décadas, una obra cinematográfica puede acabar pareciéndose más a un recuerdo incompleto que a la película que contemplaron sus primeros espectadores. Aquí la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta extraordinaria. Puede ayudar a restaurar fotografías, recuperar detalles, reducir ruido, corregir determinados defectos, aumentar resolución y reconstruir visualmente partes deterioradas. En el cine puede colaborar en procesos de restauración, estabilización de imagen, eliminación de imperfecciones y recuperación de material que de otro modo podría perderse. No se trata necesariamente de cambiar el pasado. Se trata de impedir que el tiempo lo borre. Hay una diferencia fundamental entre restaurar una imagen y crear una imagen completamente nueva. Si tenemos una fotografía antigua de Bruce Lee y utilizamos inteligencia artificial para eliminar manchas, recuperar contraste o mejorar su definición, estamos intentando acercarnos a la información visual que ya estaba presente en el original. ¿Qué ocurre cuando sabemos que Bruce Lee estuvo en un determinado lugar, conoció a determinadas personas o participó en un acontecimiento, pero nunca se tomó una fotografía de ese instante? Ahí comienza una frontera completamente diferente. La inteligencia artificial puede crear una imagen que represente cómo podría haber sido ese momento. Pero esa imagen no es una fotografía histórica. Es una reconstrucción visual. Una recreación de Bruce Lee entrenando en un momento concreto de su vida puede ser visualmente espectacular. Puede ayudarnos a imaginar una escena que conocemos por testimonios, documentos o contexto histórico. Pero no deberíamos afirmar que esa imagen demuestra que Bruce Lee fue fotografiado haciendo aquello. La tecnología puede reconstruir una memoria. No puede convertir una imaginación en una prueba histórica. ¿Y si pudiéramos ver aquello que nunca fue fotografiado? Podríamos reconstruir visualmente un gimnasio donde Bruce Lee entrenó, representar un escenario de una época determinada o crear una aproximación visual de un momento del que existen descripciones pero ninguna fotografía. Eso no significa recuperar mágicamente el pasado. Significa utilizar la información disponible para crear una hipótesis visual del pasado. Un estudiante puede leer que Bruce Lee entrenaba de determinada manera. Pero una recreación visual puede ayudarle a comprender cómo era un espacio, qué tipo de objetos podían encontrarse en él o cómo se vestían las personas de aquella época. En determinados casos, técnicas modernas pueden ayudar a estabilizar la imagen, reducir determinados defectos, recuperar información y mejorar la presentación de la obra. La inteligencia artificial puede participar en este proceso como una herramienta más dentro de un trabajo de restauración mucho más amplio. El objetivo no debería ser convertir una película antigua en algo artificialmente moderno. El objetivo debería ser permitir que una nueva generación pueda verla con la mayor fidelidad posible al material original. Y Bruce Lee representa perfectamente esta idea porque su imagen pertenece a una época que ya comienza a sentirse distante. La tecnología puede ayudarnos a que esa historia no llegue a ellos únicamente como un conjunto de imágenes deterioradas. La responsabilidad de no falsificar la historia, sin embargo, cuanto más poderosa se vuelve la inteligencia artificial, mayor debe ser nuestra responsabilidad. Bruce Lee no necesita que inventemos fotografías falsas para seguir siendo legendario. Su verdadera historia ya es suficientemente extraordinaria.